Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes, señor profesor. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Decreto Supremo 148 del 2003, al cual hace mención al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. Como introducción podemos decir que el manejo de los resultantes producidos por los procesos industriales en el mundo eh, ha sido un objeto constante de estudio y de preocupación. Pero en estas últimas décadas, con mayor razón, hay una preocupación real de crear nuevos protocolos, nuevas estrategias, nuevas leyes para poder hacer frente al problema que se nos presenta con respecto a los residuos resultantes de los procesos productivos, cuales quieran que estos sean. Entonces, vemos como en Chile, que no es la excepción, se crean estos protocolos y estos decretos, los cuales van en ayuda o en crear los lineamientos para poder hacer un manejo eficaz de los residuos. Pero esto nos plantean ciertas interrogantes, ciertas incertidumbres, ya que de no existir estos tipos de protocolos o de leyes, difícilmente el ser humano por sí solo podría cuidar el medio ambiente, ya que, como sabemos, el ser humano es propenso a autodestruirse y destruir su entorno, aunque este sea el único que tiene. ¿Cuál es el objetivo del plan de manejo de los residuos peligrosos? Los objetivos son bien claros. Los objetivos del plan de manejo de residuos peligrosos es permitir crear herramientas de gestión que hacen posible que los generadores eh, puedan conocer y evaluar los resultantes de sus procesos productivos, los tipos de residuos que ellos producen, las cantidades de estos, y pudiendo conocer alternativas de minimización de aquellos residuos. Esto permite manejar de mejor manera la gestión y poder asegurar tanto la manipulación, el almacenaje, el transporte y el reuso finalmente su eliminación. Obviamente cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Supremo número 148-03. Ahora bien, ¿quién debe presentar este plan de manejo de residuos peligrosos? Dice que según el artículo 25, las instalaciones establecidas o establecimientos o actividades que anualmente den origen a más de 12 kilos de residuos tóxicos agudos o a más de 12 toneladas de residuos peligrosos están obligadas a presentar un plan de manejo de residuos peligrosos. Y esto debe hacerse frente a la autoridad sanitaria pertinente. El generador deberá presentar dicho plan ante la respectiva autoridad, como dije delante, eh, y las instalaciones, establecimientos o actividades que se encuentren en estas situaciones serán identificadas por dicha autoridad mediante un número identificatorio, o sea, un tipo de rol. Eh, ¿Quién puede diseñar este plan de residuos peligrosos? Dice, según el decreto supremo, dice que el plan deberá ser diseñado por un profesional técnicamente capacitado, y en el cual incluirá todos los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para lograr que el proceso o el manejo interno y la eliminación de residuos peligrosos sea bajo el menor riesgo posible. Y agrega también que toda modificación debe ser previamente informada a la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son los contenidos de este manejo de residuos peligrosos? Según el artículo 26, el plan de manejo de residuos peligrosos deberá privilegiar opciones de sustitución en la fuente, o sea, dentro de la organización.
la minimización y el reciclaje cuyo objetivo sea reducir la peligrosidad, cantidad y o volúmenes de residuos que van a disposición final, y deberá contemplar al menos los siguientes aspectos que el artículo 26 tiene una lista bastante larga que en honor al tiempo no la vamos a decir toda, a nombrar toda, pero vamos a enumerar algunos ítems o algunos de estos puntos. Por ejemplo, el B, identificación de las características de peligrosidad de los residuos generados y estimación de la cantidad anual de cada uno de ellos. Otro, detalle del procedimiento interno para recoger, transportar, embalar y etiquetar y almacenar los residuos, que es muy importante. Otro, el G, hojas de seguridad para transporte de residuos peligrosos para los diferentes tipos de residuos peligrosos generados en la instalación. Y por último, el J, dice identificación de procesos de eliminación a los cuales serán sometidos los residuos peligrosos, explicitando los flujos y procesos de reciclaje y o reuso. Ahora bien, el punto número 4 de este informe hace mención al reglamento sanitario sobre el manejo de residuos peligrosos, y en este se establecen sanciones y procedimientos, además de disposiciones complementarias y referenciales. Por ejemplo, a quién y en conformidad a qué se sanciona las infracciones y a las disposiciones del reglamento. Y según el artículo 85, las infracciones a las disposiciones del presente reglamento serán sancionadas por la autoridad sanitaria previamente, obviamente, quiero decir, a la instrucción y del respectivo sumario sanitario, en conformidad con el establecido en el libro 10 del Código Sanitario. ¿Cuáles son las operaciones de eliminación a las que deben someterse los residuos peligrosos? Y en este ámbito, el artículo 86 nos cuenta que las operaciones de eliminación a las que pueden someterse los residuos peligrosos serán solamente las señaladas a continuación, que es una lista muy detallada y una lista bastante clara. Algunos de esos puntos son, por ejemplo, operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclaje, la generación o el reuso o otros usos. Y en el punto 2, A2, el tratamiento de suelo, en el suelo, por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o lodos en el suelo. El 6, para no nombrarlos todos, la incineración en tierra. Y el 7, almacenamiento de residuos por periodos prolongados. También el punto C dice cuáles sustancias químicas o qué sustancias químicas son sustancias tóxicas agudas. Y el artículo 88 bastante claro y delimita bastante en su listado las sustancias químicas que son tóxicas agudas. Y son, como dije, son bastante claras. No las vamos a nombrar en honor al tiempo. También el punto final, el punto D del punto 4, del ítem 4, no hace mención al esquema de relleno de seguridad que debe tener cualquier depósito de residuos peligrosos. Y esto, según la ley que se establece en el artículo 91 del DS 148/03. Y en el informe se presenta un esquema bastante claro acerca de los materiales, el tipo de suelo, cómo debe ir construido, qué disposición debe tener y qué tipo de materiales pueden tener su alojamiento final ahí. Eso en relación al artículo, al ítem número 4, al artículo número 4 del informe. Mis compañeros también van a
hacer mención de los otros eh, 3 puntos del informe y harán sus conclusiones pertinentes. Mis conclusiones personales, de acuerdo al punto A y el punto B del ítem conclusiones, dice que considera usted que la legislación sobre el manejo de residuos peligrosos vigente en Chile es una herramienta efectiva para mejorar la relación de las empresas generadoras con el medio ambiente y la sociedad que genera en general. ¿Y por qué? Yo no voy a hablar a título personal, pero según el análisis, perdón, del decreto 148, se considera que la legislación es bastante detallada y trata de delinear los parámetros para el manejo, el tratamiento y posterior eliminación de residuos peligrosos generados por muchos procesos productivos de la industria chilena en este momento. Trata de hacerlo lo más detallado posible y de manera bastante eficiente, describiendo requisitos, responsabilidades y a quién cabe estas responsabilidades, con lo cual no es tan difícil seguir estos lineamientos. Eh, Son bastante claros en cuanto a, como dije delante, a quién caben estas responsabilidades y sobre quién caen las sanciones en caso de incumplimiento. Pero, sin embargo, a lo dicho, creemos que esto está bastante en desventaja con respecto a legislaciones al respecto en otros países un poco más desarrollados, por ejemplo en Europa, donde los protocolos y, lo, y las leyes con respecto al manejo de residuos son bastante duras y son muy detalladas. Y las sanciones son prácticamente las penas del infierno. Entonces, si podemos avanzar en ese aspecto, sería bastante beneficioso no solamente para Chile, sino para los vecinos también, ya que los residuos peligrosos son un problema bastante serio. Y vemos que hay países que venden su espacio para almacenar residuos peligrosos sin ningún una legislación no muy rica en detalle y podríamos decir bastante vaga la legislación que tienen o que manejan. Para qué decir de las sanciones, son irrisorias. Y con respecto a este punto me hace recordar, ahora que estoy justo en el sur de Chile de vacaciones, y veo por mi ventana la celulosa Arauco con sede en la comuna de Mariquina, que en el año 2014 esta celulosa, por negligencia, por omisión o por dolo, dejó escapar o arrojó al cauce del río Cruces una cantidad importante de desechos tóxicos que fueron denominados licores verdes. Y yo me preguntaba qué eran los licores verdes. Y investigando por ahí, eran resultantes del proceso de extracción de la celulosa y que este líquido, este licor verde, es bastante corrosivo. Por lo que la cantidad que arrojaron, que pasó por los ductos de recuperación, que no fueron recuperados, que no fueron filtrados y que pasaron por alto todo el circuito, que fluyeron nada más, provocaron una mortandad bastante grande de peces en el río Cruces y también quemaduras cutáneas en la piel de turistas que estaban vacacionando ahí. Por lo cual la empresa fue denunciada por el Consejo de Defensa del Estado, el cual se querelló con esto, en el tercer juzgado ambiental de la comuna de Valdivia, de la provincia de Valdivia, o de la región de Valdivia, región de los ríos, y fueron sancionados al pago de 4.000 millones de pesos, más la realización de un plan de mejoramiento de reparación, no solamente material, sino que ecológica, en donde ellos tuvieron que hacer un programa de recuperación de las aguas, recuperación de la flora y fauna, mediante una monitorización, una introducción de nueva fauna en reparación con la que se perdió. Y esto va a durar hasta que la autoridad competente determine que se reparó o se recuperó la biodiversidad por completo. Y el punto final, el punto B,
porque hay un C&D que va a hablar mi compañero Rodrigo acerca de eso. Dice, ¿qué aportes puede realizar un ingeniero de mantenimiento industrial para que su empresa pueda cumplir lo establecido en el DS 148-03 en lo relacionado al plan de manejo? Y lógicamente creemos que el ingeniero de mantenimiento industrial como tal tiene una un amplio campo en donde poder aportar a realizar de mejor manera, hacer cumplir esta norma. Por ejemplo, lo primero que debe hacer es conocer los parámetros de acción del decreto. Luego de eso, conocer a la perfección los procesos que se llevan a cabo en el lugar de trabajo donde él presta servicios, para poder conocer y delinear parámetros de acción en colaboración con el departamento de producción, con el departamento de mantención y prevención de riesgos, para así trabajar mancomunadamente en un protocolo de acción donde primero se ordene el proceso. También quizás a través de la aplicación de un Kaizen, ordenar el lugar donde se van a copiar los desechos peligrosos, los residuos peligrosos, de tal forma que éste se encuentre en conformidad con el decreto supremo. Así, para mantener todo bien clasificado, todo separado y evitar el riesgo de mezclas, derrames o cualquier tipo de filtración que pudiesen provocar un accidente, ya sea en un trabajador o, peor aún, un accidente en las instalaciones donde se pueden ver perjudicados muchas más personas, no solamente el operador de la bodega donde se almacenan estos residuos. También él puede trabajar de forma ordenada y coordinada. Sabemos que las competencias del ingeniero en mantenimiento industrial pues y que están enfocadas dentro de su carrera, de sus competencias, que son su formación, su capacidad analítica, sus habilidades blandas, están perfectamente capacitadas para ejercer este trabajo, y eso le da la capacidad de trabajar en equipo, de dirigir un equipo multidisciplinario dentro de la organización o de la industria, en donde tiene la capacidad de liderar, de delegar y de supervisar de forma coordinada y de forma ordenada, y así poder tener unos mejores resultados y poder hacer cumplir a su empresa los requisitos del DS, del Decreto Supremo. Entonces vemos que a título personal, como ingeniero en mantenimiento industrial, puedo tener esa capacidad, puedo aportar en ese sentido, y puedo ser de gran ayuda en que la empresa funcione al amparo del Decreto Supremo, cumpliendo todos sus requisitos, sus normas, y así funcionando conforme a la ley y no exponiéndose a fuertes sanciones. Así que eso sería mi exposición, y daré paso a mis compañeros que tienen el resto de la exposición. Muchas gracias.